Gálatas capítulo número 3, versículo 19 al 27. Al 29, perdón. Y dice así en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús dice así: entonces, ¿para qué me sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo el pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesús fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos nosotros somos uno en Cristo Jesús. Y si somos de Cristo, ciertamente linaje de Abraham somos, y herederos según la promesa. Hasta ahí, que mi Señor añada bendición a su palabra. El tema de esta noche se titula ¿cuál es el propósito de la Torá? O, como dice la Reina Valera, de la ley. Muchos de nosotros creemos que la ley está en desuso, que la ley, la Torá, no sirve de nada, y de hecho muchos de nosotros ya nos evitamos el leer el antiguo pacto, nos procuramos saltar cuando Moisés saca al pueblo y después del pecado del becerro de oro, como que muchos de ahí nos saltamos y mejor nos vamos a la historia de Josué, o nos vamos cuando Moisés muere. Pues bueno, por algo Dios dio la ley, y como lo acabamos de leer, ahorita viene la pregunta del millón. ¿Leyó junto conmigo lo que acabamos hace un momento de dar lectura? ¿Le entendió? Porque lo que estamos ahorita viendo, vamos a poner lo que ya no es tema, como les había comentado, ya no es lechita, ya no es leche para un recién nacido. Ya estamos hablando de que estamos empezando a meter un puré, porque antes el recién nacido, después de la leche, tiene que pasar por purés, ¿no? Antes de pasar a alimento sólido, porque todavía no puede comer carne. Entonces es como un tipo puré, porque ya no es tan fácil de digerir, pero tampoco es tan complicado de entender. Vamos a ver cómo a través de las Sagradas Escrituras y de la ley que Dios dio a su siervo Moisés, es que nosotros aprendemos a tener cada vez más fe, la cual nos conduce al Mesías, al Redentor, al Salvador, a Jesús mismo. Y una vez conociendo y teniendo la fe en el Mesías, se cumple lo que dice su palabra: todo lo que pidáis en mi nombre se hará. Todo lo que ustedes rueguen al Padre en mi nombre se les concederá, pero pidan con fe. Pero ¿cómo podemos obtener fe si desconocemos gran parte de la promesa que Dios hizo a un pueblo, del cual hoy usted y yo somos parte? Ya no somos parte de un Israel literal, sino de un Israel superior, un Israel espiritual. Empieza y dice Gálatas 3, versículo número 19, de la siguiente forma: entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve? ¿Recuerda cuál es la ley? La ley son aproximadamente, son exactamente 613 preceptos.
mandamientos que están desglosados de los 10 mandamientos dados en Sinaí a Moisés ahí en Éxodo 20. En Éxodo 20 le da al pueblo Dios 10 mandamientos. A partir de Levítico se empieza a desglosar 613 preceptos y mandamientos que derivan de esos 10 mandamientos. Nos dan explicación a toda pregunta que tengamos. Por ejemplo, dice la Biblia, no matarás. Es correcto, ¿verdad? ¿Cuántos de los que estamos aquí alguna vez han matado un mosquito? ¿Una hormiga? O sea que ya pecamos. De acuerdo a la ley, ¿ya pecamos? Pues si nos quedamos en la ley, sí. Gracias a que la misma ley nos enseña de qué tipo de matanza está hablando, nos damos cuenta que eso no es pecado. ¿Cómo, hermano? Pues no lo entiendo. Por eso es que es necesario que para poder tener las realidades de las Sagradas Escrituras, ¿cuál es la realidad de todo? Jesús, sus promesas, el pacto del cual hoy usted somos participantes. Esa es la realidad actual y que siempre ha existido. Pero para que hoy tuviéramos la realidad, fue necesario un proceso grande de parte de Dios con la nación de Israel. Un proceso en el cual se les dio instrucciones, se les dio mandamientos, preceptos, y esos mandamientos los iba a conducir a tener fe. Vamos a seguir leyendo. La ley fue añadida a causa de ¿qué? Transgresiones. ¿Para quién se le dan los mandatos? Para las personas pecadoras. Una persona que no peca no tiene ley. ¿Por qué? Porque es una ley para sí misma. ¿Cómo le vamos a decir a alguien no mientas si la persona nunca ha mentido? ¿Alguna vez usted ha matado a alguna persona? Entonces, cuando la Biblia dice que no mates, ¿cree que se aplica con usted? No, porque usted nunca ha matado a una persona. Cuando dice la ley, no te arrodillarás y no adorarás dioses ajenos, ¿se aplica con usted? ¿Sí? ¿Quién todavía adora dioses ajenos? ¿Quién dijo que sí? A ver, levántese. Ahora, permítanme, quiero que me puedan ir poniendo atención poco a poco. Ya no se aplica hoy a nosotros porque nosotros no adoramos ídolos. Nosotros ya no estamos en esa esclavitud. Por eso es que esa ley ya no se aplica con nosotros, sino se aplica para quienes, para los que están en transgresiones. Ahora, la ley fue añadida nuevamente ¿para quién? Para los pecadores, para los que andaban en un camino mal. Voy a poner un ejemplo. Si su hijo o su hija hace la tarea, usted le diría, haz tu tarea. ¿Por qué? Porque ya la está haciendo. Si de repente va bien en la escuela, saca 10 en el examen y en las calificaciones final viene 10, ¿usted le exigiría que saque 10? ¿Por qué? Porque ya lo saca. Espero me puedan ir entendiendo. Por eso es que ¿a quién se le exige que saquen 10? A los que van con un promedio bajo. Por eso la ley esa es dada para los pecadores. Ahora, ¿hasta qué momento se aplica la ley? Cuando nosotros estamos transgrediendo la ley. Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Cuál promesa? ¿Cuál simiente? ¿Se imagina? ¿Cuál promesa y cuál simiente? ¿Cuál promesa y cuál simiente? Gloria a Dios. Sí, Jesús. ¿Cuál promesa y cuál simiente? En la Biblia resulta que Adán y Eva pecan y vienen consecuencias de su pecado, y Dios da unos decretos que, si lo quieren ver de la siguiente manera, son castigos o consecuencias del pecado, de la transgresión. Y empieza con la serpiente y luego va con Eva, y a Eva le dice: pondré enemistad entre ti y la serpiente.
de tu simiente vendrá alguien que le aplastará la cabeza, pero ella le herirá el talón, el carcañán. ¿De quién está hablando? Hasta que viniere la simiente, es decir, la promesa que fue hecha desde el Edén. Esa promesa fue hecha para acabar con la serpiente. ¿Qué significa o qué simboliza la serpiente en este caso? Simboliza la desobediencia. ¿Por qué? Porque la serpiente ¿a qué indujo? A que desobedeciera a Adán y Eva. Entonces desobedece a Adán y Eva, y eso significa la serpiente. Cuando va a venir la simiente de la mujer, que es Jesús, ya no íbamos a andar en desobediencia con Dios, porque aprenderíamos a conocerle, a meditarle y a obedecer sus mandatos y sus preceptos. Muchas cosas de las cuales nosotros hacíamos antes, hoy ya no las hacemos. Y no fue necesario que nos dijeran que lo dejáramos de hacer. Simplemente como que solita las fuimos dejando. ¿Por qué? Porque ahí es donde entra la simiente, a quien fue hecha la promesa. Es decir, la ley iba a estar vigente desde Eva hasta Jesús. ¿Pero seguirá vigente la ley? Sí. Sí sigue vigente para los que no están en Jesús. Y fue ordenada la ley misma por medio de ángeles en mano de un mediador. ¿En manos de quién fue dada? ¿Quién era ese mediador? Exactamente, alguien que está entre nosotros y el trono celestial de la gracia. Nosotros no podemos ir por nuestros pecados, pero el mediador, que es Jesús, dice: no, pecó en el pasado, pero aquí está un sacrificio que paga ese pecado. ¿Cuál sacrificio? Mi muerte en la cruz y el derramamiento de mi sangre preciosa. Versículo número 20. Gloria a Dios. Y el mediador no lo es de uno solo. ¿Cómo? ¿Esto que no lo entiendo, hermano? Sí. Jesús no murió por un solo pueblo. No murió por Israel nada más. No murió por Adán, no murió por Eva, no murió por ti o por el de al lado. Murió por todos. ¿Quién? Jesús. Quien dice la Escritura es Hijo de Dios. Y quien dice la Escritura es la palabra hecha carne. Y que dice la Escritura es Dios. Porque Dios es uno. Nuevamente, Dios es uno. Y espero que puedan ir recordando. ¿Cuál es el primer mandamiento que se le da al pueblo de Israel ahí en Éxodo 20, que hasta nos aprendimos muchos? Oye, Israel, el Señor tu Dios uno es. ¿Se acuerdan? Ahora, versículo 21. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, dice Pablo. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Ahora, ¿cómo? No la entiendo. Vamos a ir, por eso le digo, vamos a ir poco a poco. Gloria a Dios que está la tele, porque si no, ahí andaríamos perdidos y a ver en qué parte va. ¿La ley es contraria a las promesas de Dios? Él mismo responde: en ninguna manera. No, no es contraria a las promesas de Dios. Ahora, ¿qué sigue? Porque si la ley dada pudiera vivificar, es decir, la ley nos diera vida eterna, tendríamos que cumplir toda la ley, y por ende, como no la cumplimos, no podríamos alcanzar la vida eterna. Pero la justicia, si así fuera, la justicia sería por la ley. Pero no, la ley fue hecha para darnos a notar nuestros pecados. ¿Cómo sabe que está prohibido robar si no hay quien les diga: no robes? ¿Cómo sabe que, por ejemplo, si llegan y se sientan y les dice: no, ahí no te sientes? ¿Cómo sabe que está prohibido sentarse ahí? Porque alguien ya le dijo. Pero si no hay quien le diga que está prohibido sentarse ahí, uno va y se sienta.
Entonces la ley nos muestra que ese lugar está mal sentarse ahí. Nosotros no sabíamos que está mal sentarse ahí, porque a lo mejor está el lugar sucio, porque a lo mejor está el lugar en malas condiciones, porque a lo mejor es un lugar especial para las personas que están embarazadas, en silla de ruedas, etcétera, y está apartándose, pero nosotros no sabemos, y al sentarnos ahí estamos pecando. Entonces la ley sirve como aquella persona que nos dice: hey, no te sientes ahí, porque si te sientas estás transgrediendo un mandato que solamente conocen a los que conocen ese mandato, que fue lo que pasó con la nación de Israel. ¿Sí van entendiendo lo que lo digo? Ahora, eso es la ley. La ley nos muestra nuestros pecados con un propósito, con el propósito, versículo número 22, que la ley encerró todo bajo pecado. Y en serio le digo, por eso, ¿sabe cómo uno se da cuenta que no ha leído la ley? Porque que no hemos leído, porque seguimos actuando y siendo de la misma manera. Cuando uno lee la Biblia, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo bien claro. Hay muchas hermanas, como les he explicado varias veces, que cuando llega el tiempo a cada mes en el cual les llega el periodo, pues hoy día pues no pasa nada. Se compran que las toallas sanitarias, etcétera, pero no se hace lo que manda la ley. ¿Qué es lo que manda la ley? Que la mujer se purifique, se lave constantemente y que permanezca un poco aislada para no, para no volver impuro al marido o a los hijos. Pero de los que estamos acá, las hermanas o las mujeres que todavía pasan por eso, ¿hacen ese rito? No. Es más, a veces ni nos bañamos. Y estando en esos días, no, hermano, yo sí me baño. No sé, yo estoy hablando que no usted, yo estoy diciendo a veces. Digo a veces. Y digo a veces. Pero, ¿qué pasa cuando una hermana viene y lo lee? Empieza eso como de que, bueno, ¿por qué lo dice Dios, no? ¿Por qué lo dice Dios? Y empieza uno a leer por qué lo manda y lo dice. Y entonces crea esa y empezamos a darnos cuenta que como que algo no está bien con nosotros, como que, pues, y si lo trato de hacer, ¿qué pierdo si lo hago? Pues no, pues creo que no pierdo nada. No pierdo nada, al contrario, no estaría obedeciendo al Señor. Pero lo volvemos uno a leer y mientras uno más lo lee, más nos convencemos en hacerlo. Pero como no leemos la ley, pues no ni sabemos. Es más, yo creo que muchos de los que están aquí ni sabían que son 613 mandamientos. Muchos de los que estamos aquí ni sabemos que la Biblia dice, si tu hijo te responde, tienes que hablar al sacerdote. Y si el sacerdote se da cuenta que es un niño respondón, que no obedece a los padres, ni a mamá, ni a papá, y es rebelde, ¿sabe qué tiene que hacer? ¿Qué tienen que hacer? Exactamente, apedrearlo. ¿Sí? Exactamente. O lo alineas o lo apedreas. Pero ¿cómo? ¿Por qué? Y ahí viene desglosado el por qué. ¿Por qué Dios dice eso? ¿O acaso nuestro Dios se equivocará? No. Entonces nos damos cuenta que la Escritura encerró todo bajo el pecado, ¿no? La respuesta está ahí mismo. Para que la promesa que es por la fe en Jesús fuese dada a los creyentes. Ahí está la misma respuesta, hermanas. ¿Para qué lo encerró todo en pecado? Para que la promesa, ¿cuál promesa? La de la vida eterna. Que es, ¿por qué? Por la fe en Jesús fuese dada a los creyentes. ¿Y quiénes son los creyentes? Los que hemos aceptado el sacrificio de Jesús y hemos obedecido a un cambio radical de nuestras vidas. Jesús no viene y quiere que cambies a medias. Ay, pues en unas cosas sí cambio y en otras no. No, Jesús pide un cambio radical. Jesús quiere hombres bíblicos, papás bíblicos, mamás bíblicas, hijos bíblicos. Él quiere que seamos una congregación bíblica. ¿O será que para unas cosas sí quiere que apliquemos la Biblia y para otras no?
No. Mientras más nos acerquemos al esquema que Dios quiere para nosotros, mejor es para nosotros, porque ni siquiera es para Dios. A Él, si somos literales, a Dios, si tú te guardas o no te guardas, Él dice, pues a fin de cuentas la salvación es de ella, de Él. Pero Él lo hace porque nos ama. Y porque nos ama, nos da la ley. Y ahorita vamos a ver qué es la ley para nosotros, porque a veces se lo digo, la menospreciamos. Pero la ley nos lleva ¿a quién? A Jesús. Si te falta fe en Jesús, tenemos que meditar en las Sagradas Escrituras, en la ley. ¿Y por qué la ley, hermano? Porque la ley es la base de todo lo que va desde que muere Moisés hasta la venida del Mesías. Es la base. ¿Por qué el pueblo de Israel fue destruido el templo la primera vez? Porque transgredieron la ley. ¿Por qué la nación de Israel se dividió en dos reinos? Porque pecaron contra Dios, porque dejaron de ver. Es más, habían perdido la Biblia. No sabían dónde estaba. No fue hasta que Josías mandó a reconstruir algunas cosas ahí del templo afuera que encontraron el libro de la ley. Y dijeron, oye, esto dice la ley que hay que hacer esto. Y se alegraron, hicieron fiestas. Imagínense en qué situación estaba, que ya habían perdido la ley. Versículo número 23. Pero antes que viniese la fe, ¿en qué momento llegó la fe? Ahí le dice, Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Antes que viniese el autor de nuestra fe, estábamos confinados bajo la ley. Todos, todos, judíos y no judíos, todos. Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada para cuando llegara Jesús a tu vida. Versículo número 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Ahora, ¿qué significará ayo? ¿Qué significará? Uno de los sinónimos de ayo es tutor, maestro. Alguien que nos enseña a hacer algo. Por eso cuando Pablo dice, aunque tengan 1000 ayos, ciertamente yo soy el que les enseñó lo principal. Aunque tengan 1000 maestros. En este caso nos dice, la ley ha sido nuestro maestro. ¿Para llevarnos a qué? A Cristo. No hay nadie mejor que nos lleve a Jesús que la ley, que la Torah. Pero para eso tenemos que leerla ya con la revelación del Mesías. ¡Salud! Tenemos que leerlo ya con la revelación del Mesías. De lo contrario, no entenderíamos. Por eso es que muchos de nosotros no entendemos la ley. Y como no la entendemos, no la leemos. ¿Por qué? Porque es más fácil entender una parábola que ponerse a leer. Ay, a ver, mandamientos de sacrificio. Pero ¿para qué voy a sacrificar 2 palomas si para empezar no tengo palomas? Y segunda, aquí no hay sacerdotes. Bueno, ¿usted cómo sabe? O sea, ahí dice la Biblia lo que se tiene que hacer. Y mediante toda la Sagrada Escritura nos enseña qué simbolizan esas palomas, qué simboliza y dónde está el sacerdote, etcétera, etcétera. Todo eso, ¿para qué? Para llevarnos a el Mesías, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Cuántos de aquí son salvos? ¿Está segura de ser salva? ¿No ha pecado usted? Y a pesar de sus pecados, ¿el Señor la salva? Bueno, para poder tener esa seguridad y que cada vez tener una fe firme y que sea inamovible, espero que me entiendan, inamovible es que no me muevo por cualquier cosa. Una fe inamovible es que la Biblia es la Biblia y las Sagradas Escrituras. Para poder tener eso tenemos que ir entendiendo la ley y cómo ella nos lleva a Jesús, para que por medio de ese tener una justificación más arraigada en la fe de Jesús y por medio de ella tener nuestro pase
asegurado al reino de los cielos, asegurado a la vida eterna. De lo contrario, muchas personas creyentes, y digo creyentes entre comillas, porque creen en Jesús pero no lo conocen. ¿Cómo que no lo conocen? No conocen a Jesús. Pregúntenle en qué parte del libro de Levítico, en referencia a las leyes de purificación, hace referencia a Jesús, y le van a decir, no, pues no sé ni de qué me estás hablando. Y nos damos cuenta que Jesús está en cada 7 letras de la Torah original. Cada 7 letras del alfabeto hebreo se menciona el nombre de Jesús. Y es algo hermoso, algo tremendo, porque toda la Sagrada Escritura nos llevan a Él. La ley lo malinterpretan los judíos y piensan que eso nos lleva a Moisés, y que Moisés es él nuestro mediador. Pero no. La carta a los hebreos nos enseña que Jesús es superior a Moisés, porque a pesar de que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, fue fiel, no se halló error en él. Fue tan fiel que la gloria de Dios se mostraba en su rostro. Fue tan fiel que hablaba cara a cara con Dios. Fue tan fiel que le permitió el Señor servirle en el desierto por 40 años. Fue tan fiel que Moisés se hablaba y Dios hacía lo que Moisés decía. No que Dios estuviera a la orden de Moisés, sino que Moisés sabía lo que quería el Señor. Hermano, hermana, ¿quién más de los profetas se puso a pelear con Dios, por así decirlo? ¿Se acuerdan lo que le comenté el domingo? Dios dijo, hazte un lado, voy a destruir al pueblo porque ha pecado. ¿Qué hizo Moisés? Espérame, Señor. No los mates. No los mates. Y Dios detuvo su ira. ¿Quién de los profetas logró eso? Ni siquiera Abraham. Cuando iba a destruir Dios Sodoma y Gomorra, Abraham, que le dijo, no la destruyas. A lo mejor hay 50 justos. Él le dijo, no, pues así haya 5. Si hubiera 5, va. Quiso hacer lo que hizo Moisés, pero no tenía la santidad, no tenía el nivel espiritual de Moisés. O sea, estamos hablando de hermanos, cosas mayores, las ligas mayores de la fe, Moisés. Pero él fue fiel en la casa de Dios. ¿Sabe cuál es la casa de Dios? Dice Hebreos, la casa de Dios somos nosotros. Él fue fiel como siervo al cuidado de la casa. Sin embargo, Jesús es fiel no como siervo, sino como hijo del dueño de la casa. Ah, qué tremendo. Espero me pueden, si lo van entendiendo, de seguro se está gozando, porque es un tema que está buenísimo. Es más, si lo desmenuzamos poco a poco, hasta 4 horas nos llevamos acá, pero vamos a ir metiéndole paso porque luego me tardo bastante. Versículo número 25. Pero una vez venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Una vez que llegó la fe en Jesús, que Él vino a hacer el cumplimiento de todas las promesas y el autor de un nuevo pacto, nosotros al creer en Él automáticamente estamos obedeciendo, automáticamente estamos cumpliendo con toda la ley. Y no por imposición, porque ya no, sino si a veces nos pesa obedecer al Señor, algo estamos haciendo mal. Cuando nosotros obedecemos sin imposición y por amor, ¿a quién? A Jesús. Por amor a aquel que dio su vida por mí. Por amor a aquel que me tenía en su mente desde la creación del mundo. Desde ese momento dijo, algún día tengo que morir por fulano, sultano, perengano, etcétera. Por amor a ese Dios que dio su vida en rescate de mía, es que yo le obedezco. Obedezco sus mandatos, sus preceptos. Y sin darme cuenta, ya estoy cumpliendo la ley. Y como ya la estoy cumpliendo, ya no necesito un maestro que me enseñe a cumplirla. El ejemplo que les puse al principio. Como ya soy un alumno de 10, ya no necesito que me estén diciendo, haz la tarea. Ya no necesito que me digan, saca 10, porque ya estoy sacando 10. Versículo número 26. Pues todos sois hijos de Dios
Ahora la pregunta es, ¿todos somos hijos de Dios? Solamente por la fe en Cristo Jesús. Todos los que están por fe en Cristo Jesús somos hijos de Dios. Si la fe la tenemos en el pastor, en la congregación, en la organización, en la religión, en la humanidad, porque hay gente que dice, yo tengo fe en el hombre, perdón, pero hijo de Dios no eres. ¿Quién sabe de quién serás hijo? Pero de Dios no. Versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Jesús, de Jesús están revestidos. ¿En nombre de quién fuiste bautizado? En nombre de Jesús. Entonces está revestida de Jesús. Esto está, gloria a Dios, bendito su nombre. Versículo 28. Y ante eso ya no hay judío ni griego. Lo que quiero es que aprenda a deleitarse en las escrituras. Ya no importa si somos judíos, si no lo somos, si soy blanco, si soy morenito, si tengo los dientes chuecos, si tengo el pie rajado, no importa. Si soy muy estudiado o no, no importa. No importa si soy esclavo o si soy libre. No importa si soy hombre o si soy mujer, porque todos nosotros somos uno en Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Qué tremendo tema. Aleluya. Versículo 29. Y si vosotros, es decir, nosotros somos del Mesías, ciertamente somos linaje de Abraham y herederos según su promesa. ¿Cuál fue la promesa de Abraham? Tendrás descendencia tan numerosa como las estrellas en el firmamento y como la arena del mar. Qué tremendo. Es decir, vivirás para siempre. Nunca serás olvidado. Nunca serás olvidado. Romanos capítulo 3, versículo 27. Me da gusto ver esas caras de alegría gozándose en la palabra de Dios, con ganas de que denos más, hermano, denos más, gloria a Dios. Versículo Romanos 3, verso 27. Dice: ¿dónde pues está la jactancia? ¿Cómo? O sea, ¿cómo que cuál jactancia? O sea, ¿qué es jactancia? La alabanza propia. O sea, ¿quién de ustedes se cree mucho? ¿Dónde pues está esa vanagloria? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. No, hermano, ya me confundí. O sea, que sí es importante la ley o no es importante. Sí, sí es importante. Pero para poder llegar a la consumación de la fe, tenemos un camino, un tutor, que es la ley. Pero si usted dice, yo ya no necesito ese tutor, necesito conocer a Jesús, pero no lo puede conocer sin la ley. Es decir, lo que le dije hace un momento, el propósito de la ley es revelarnos a Jesús, revelar nuestra nueva naturaleza, naturaleza de un hijo, de una hija de Dios, que ya no somos semejante a ángeles, somos superiores. No por lo que vemos, sino por lo que ahora tenemos adentro de nosotros, por la pureza de nuestras almas. En la antigüedad, los ángeles eran los que le daban órdenes al ser humano. Es más, estaban por encima de nosotros, estaban por encima de Jesús mismo, dice Hebreos. Pero desde que Jesús ganó la batalla contra Satanás y la muerte, en la cruz del Calvario y resucitando al tercer día, se sentó en el trono de la gracia, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, y dice: ahí donde esté yo, estará mi servidor. Si los ángeles alaban a Dios día y noche y no se pueden acercar a Él, hoy nosotros, dice la Biblia, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Y si tus pecados fueran tan negros o tan rojos como la sangre, como el carmesí, llegarán a ser blancos como la lana, como la nieve. Versículo número 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley.
¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también es de los gentiles. Porque vuelve a repetirnos, Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión. Y por medio de la fe de la circuncisión, luego por la fe invalidamos la ley. ¿Por la fe queda invalidada la ley? No, sino que confirmamos la ley, confirmamos la Torah. Hermano, hermana, los judíos, ¿sabe cuánto tiempo se la pasan meditando en la Torah? Horas, día y noche. Y más los ultraortodoxos, literal. Ellos son mis respetos. Si yo creo que estudio y leo la Biblia, ellos están... No, hombre, yo soy así, hermanos. Ellos están así. Pero, ¿cuál es el detalle? ¿De qué sirve si no han entendido la totalidad de la ley porque no tienen la revelación del Mesías? Ellos todavía leen la ley, como dice el apóstol Pablo, con un velo en los ojos. Es decir, todavía no logran ver con claridad. Y si tú no logras ver con claridad, es decir, los que usamos lentes, sabemos cómo nos cuesta trabajo ver si no tenemos lentes. De nada me sirve tratar de leer toda la Biblia si la leo sin lentes. Pero si me pongo unos lentes y ya no veo borroso, 5 palabras se vuelven mucho más especiales, importantes en nuestra vida y nos eleva aún más que 5 leídas con la visión borrosa. No menospreciando a ellos, porque nomás, hermanos, si Dios les quita el velo a los judíos, ahí es donde sí muchos de nosotros vamos a quedar atrás. Muchos. La única ventaja que tenemos es la fe en Jesús. Es la única ventaja. Y si no procuramos ser diligentes en la lectura de la ley, en la lectura de las Sagradas Escrituras, ellos llevan corriendo mucho tiempo. Ellos instruyen a sus niños desde pequeños. Para ellos es más importante la instrucción de los niños en la ley que en la escuela. Nos llevan una gran ventaja. Y peor aún, si somos faltos de fe, uy, hermanos, estamos fritos, dijo la hermana Celeste. Qué hermosa la escritura, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Yo no sé usted, pero yo me gozo porque me insta a leer más. Me insta a orar más. No porque es una competencia, sino porque si ellos, el día que se les quite el velo, podrán ver a Dios, yo no me quiero perder ese privilegio. Yo no me lo quiero perder. Si ellos, el día que se les quite el velo, imagínense, gracias a su desobediencia de los judíos, vino la salvación al mundo, dice Romanos. Cuanto más restituida va a ser la gloria de la creación cuando ellos obedezcan. Imagínense, ellos Dios les pide un 10 y ellos están sacando un 9 por sus propios méritos, así por sus propias horas. Les falta poquito para llegar al 10. Y nosotros tenemos 10 porque tenemos palanca con el profe. Pero el día que el profe diga, a ver, ahora sí, vamos a ponernos un examen para todos, parejos, ¿sabe qué va a pasar? ¿Cuál es ese examen? Las pruebas, las luchas. Los judíos, a pesar de tantas pruebas, ahí siguen, son un pueblo y ahí siguen unidos. Pero nosotros, hermanos, con la primera prueba ahí andamos dando el bajón. Ya no voy a ir a la iglesia. ¿Para qué voy? Ya no voy a leer. ¿Cuál es tu prueba? Me peleé con el hermano de la iglesia. ¿Qué te hizo? No me saludó, hijo. Y los judíos los han querido aniquilar desde que están. Primero con Faraón. ¿Qué les hicieron? ¿Qué le hizo Faraón? Los esclavizó. Luego con los filisteos. ¿Qué les pasó? Los conquistaron constantemente. Luego, ¿qué pasó? Los deportaron a Babilonia. Los quitaron de su tierra. Y después fueron dispersas 10 de las 12 tribus. ¿A dónde? A todo el mundo. Durante la época
después de Jesús, durante la Guerra Santa, ¿cuál es el objetivo principal? Matar a los judíos. Después, ni hablemos del Tercer Reich, de Hitler. ¿Qué quería hacer Hitler? ¿Matar a quién? A los judíos. Y hoy día la guerra más grande que hay y que constantemente es contra Israel. ¿Y qué cree? Y ahí están. Les han matado a sus hijos. Les han quitado sus casas. Les han matado a sus mujeres. Y a pesar de eso, siguen procurando ser fieles en su conocimiento que ellos han adquirido. Ahora imagine nosotros. No, hermanos. El día que nos maten un hijo, ¡ay, Señor, ¿por qué? No aguantaríamos. Y no aguantaríamos porque ellos, ¿saben por qué ellos han aguantado tanto? Porque están a nada están de estar cimentados, pero como mármol, en la roca que es Cristo. Es más, están en la roca, pero no saben quién es la roca. Y nosotros, nadie nos llevó a la roca misma nos trajo a Él. Y tenemos que esmerarnos. ¿Para qué? Para conocerle. ¿O no quiere conocer a Jesús? Sí, Señor, que vengan las pruebas, amén. Ya dijo amén, hermano, hermana. Ya dijo amén. Al rato que vengan las enfermedades, que venga la muerte, que vengan las divisiones en la familia, no le diga al Señor, Señor, ¿por qué no tengo dinero? Porque el Señor dice, tú dijiste que querías una prueba. Ahí está la prueba, ahora gózate, glorifica mi nombre. Si usted ha visto las fiestas de los judíos, uy, no, esos se agarran y sus fiestas son puras alabanzas al Señor. Y entre los hombres se agarran de las manos y contentos, sin pena. No, hombre, aquí nos agarramos de las manos y luego, ay, agarrar de la mano al hermano, no, ¿cómo cree, no? Allá entre las mismas mujeres se apoyan, vamos a hacer esto, vamos para acá, vamos a hacer el pan, esto que el otro. Y acá apenas una hace el otro, no, pues en la hermana, sí, pues sí que quiere acamparar todo. Pues que lo haga sola, entonces a ver si es cierto. Entonces nos llevan gran ventaja. Versículo número, Hebreos capítulo 8, versículo 6. Y le voy a ir terminando este hermoso tema. Ay, no, en serio no quisiera terminarlo porque está hermoso. O sea, estamos viendo ese puente. Ese puente. Porque muchos a veces no dicen, separan la ley de la gracia. No encuentran el puente. En serio, no lo encuentran. Y no lo encuentran, ¿por qué cree? Porque están metidos en la gracia. ¿Por qué? Porque la gracia te permite pecar. Y dice, no importa, abogado tengo con el Dios. Si yo peco, pues no importa, puedo hacer lo que se me dé la gana. Estoy en Jesús. Y no van a la ley. Porque si van a la ley, ¿sabe qué va a pasar? Nos empieza a redarguir. No está bien esto, no está bien aquello, está mal esto, está mal otro. Y como no queremos que nos digan que esté mal, pues mejor vamos a la gracia. Entonces necesitamos encontrar ese puente que une a la ley del nuevo pacto, del pacto en la sangre de Jesús. Jesús dijo, esta es mi sangre, sangre de un nuevo pacto, del cual quiero que ustedes participen. Nosotros no somos creyentes de nacimiento, los judíos sí. Ellos nacen y ya son parte de la promesa desde nacimiento. Tú y yo no. Nosotros fuimos escogidos. Pero no fuimos escogidos nomás para irnos de vacaciones y estar relax. Ya creo en Jesús. No adoro ídolos como los demás. Pero no nos esforzamos. Tenemos que esforzarnos. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el de Jesús, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. ¿Por qué? El primer pacto, ¿cuál era la promesa del primer pacto? La venida de un Mesías. Ellos siguen esperando a su Mesías. Y no me burlo de ellos. No me burlo. Porque yo también lo esperaba. Y llegó a mi vida. Y sé que tarde que temprano va a llegar a su vida de ellos. No me burlo, le digo, qué tontos. Siguen esperando un Mesías cuando ya vino. No. Si yo me burlo de ellos, dice la Biblia, maldito aquel que te maldiga. Ay, hermano, y por burlarme ya estoy maldiciendo a Israel. Tú no sabes. Ahora tú dices,
no le estoy maldiciendo, pero mi burla es de menosprecio. Para empezar, ellos son elegidos desde el nacimiento. Ellos nacen ya siendo pueblo de Dios, tú y yo no. Tú y yo hasta hace 15 años seguíamos siendo pecadores. Hasta hace 15 años nuestro camino, nuestro fin era la muerte. ¿O alguien de aquí tiene más de 15 años en el Señor? Y nosotros nos escogió el Señor en medio del camino. Él ya iba con su pueblo rumbo a la tierra prometida. Y en el camino encontró un vagabundo. Y dijo, este vagabundo me lo llevo. Pero va a medio camino, pero me lo llevo. ¿Te quieres ir conmigo? Sí, vámonos. ¿Y sabe quién era el vagabundo? Ese vagabundo era yo. Ese vagabundo era yo. Pero no me voy a quedar como vagabundo para siempre. No voy a andar como vagabundo en un pueblo limpio, puro, santificado, sino que voy a procurar también esmerarme para alcanzar todas las promesas, pero bien arraigadas. Versículo número 7. Porque si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no hubiera sido, ciertamente no se hubiera procurado lugar para un segundo pacto. Versículo número 8. Porque reprendiéndolos, dice, ¿y qué dice el Señor? He aquí, vienen días, dice el Señor, en el que estableceré un pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Un nuevo pacto. Versículo número 9. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano. Híjoles, no. Los tomó de la mano. Los tomó de la mano para sacarlos de Egipto, hermana. A pesar de que los saqué de Egipto con la mano, dice, ellos no permanecieron en mi pacto. ¿Se imagina? No sé, yo imagino que ya el Señor lo está diciendo hasta con lágrimas, ¿no? Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Como no fueron fieles, yo ya, hagan lo que quieran. Me voy con un pueblo que sí obedezca. Y hermano, no obedecemos. ¿Qué vamos a hacer? Versículo 10. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. ¿Cuál es el pacto? Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán por mi pueblo. Versículo 11. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, ni le dirán, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el mayor de ellos. Dios bendito, qué tremendo pacto. Versículo 12. Terminamos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más, qué tremendo, nunca más me acordaré de sus iniquidades. Yo no sé tú, pero esta palabra al menos a mí me llega bastante. Yo no sé cuánto pecaste tú, pero yo pequé bastante contra el Señor. Y a pesar, sigo pecando, pero me esmero. En serio se lo digo, me esmero. Puede tener un carácter fuerte a veces, pero no se compara a lo que sería si no conociera del Señor. Y el Señor mismo me dice que nunca más se va a acordar de mis pecados. Y yo en agradecimiento procuro meditar en Él, en su palabra, en su ley, en su Biblia, en las buenas nuevas, lo más que se pueda. Despierto y antes era como despertar y a las redes sociales. Luego a veces ya ni abro el WhatsApp o el Facebook. Despierto, voy a la Biblia que tengo en el celular ahí. Me duermo y me duermo leyendo las escrituras. Luego hasta el celular se queda prendido ahí y se le baja la pila de que me quedo dormido leyendo. Y en la primera oportunidad que tengo un tiempecito, un espacio, sigo leyendo porque quiero conocer más de ese Dios
Que algún día mis ojos verán. Que algún día, si así en este mundo me deleito en la presencia de Dios y digo, Señor, solo permíteme conocerte más. No le pido riquezas, no le pido casa, fortuna, ni salud. Le digo, Señor, permíteme conocerte más, poder disfrutar de tu gloria, poder conocerte y verte así como te vio Juan, Pedro y Santiago en el monte de la transfiguración. Sé que tú no estás aquí para verlo, pero permíteme sentir eso que sintió Pedro. ¿Qué fue lo que sintió Pedro? Pedro sintió algo especial, que dijo, Señor, aquí vamos a quedarnos. ¿Qué dijo cuando se transfiguró Jesús? Señor, oiga, vamos a hacer unas enramadas aquí y vamos a quedarnos a vivir acá. Entonces, ¿dónde estaba su esposa? Pedro estaba casado. ¿Y la esposa, Pedrito? No, es más importante estar aquí. Es mejor estar aquí. ¿Y el trabajo, Pedrito? ¿El trabajo y los peces, Juan? No, 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 que se queden allá. Mejor es estar en tu presencia, Señor. Fue tanto que ellos no se hubieran movido, no se hubieran movido. Fue Jesús el que les dijo, ¿saben qué? Está muy bonito y todo, pero tenemos que bajar porque hay un trabajo. Hay trabajo que hacer. Ese hecho iba a marcar sus vidas. Y yo quiero que mi vida sea marcada día a día. Digo, Señor, si ayer sentí tu gloria, hoy permíteme disfrutarla aún más, Señor. Aún más. Me alegro cuando veo a los hermanos, a las hermanas, a mi esposa, a mis hijos. Pero me deleito y me alegro más, Señor, cuando sé que estás conmigo. Cuando sé que en mis luchas y pruebas tú estás ahí. Cuando sé que cuando estoy enfermo, lo primero que sé es, el Señor me va a sanar. Es lo primero que pienso, el Señor me va a sanar. Y si no me sana, Señor, yo dije que dedicaré mi vida a ti. Sano o enfermo, yo te serviré, Señor. Si voy a la iglesia, lo digo. Si no, seguiré leyendo tu Biblia. Y si algún día me quedo ciego, le diré a mi esposo, a quien esté, pónganme la Biblia en audio. Y si algún día me quedo ciego y sordo, aprenderé braille para poder leer la Biblia en braille. Y si algún día me quedo sin brazos, sin manos, solamente le pido al Señor, Señor, no me borres la memoria de cada versículo que he leído. No me la borres, Señor. Quiero recordar cada versículo. Y que si algún día me muero, Señor, y soy recordado, que sea recordado por una persona que te amó, por una persona que enseñó a la gente a amarte, a buscarte, a esmerar, a que conozcan la Biblia y digan, Señor, mientras yo lea la Biblia, mientras yo te busque aquí en oración, en intimidad, no importa, Señor, que se esté quemando mi casa. Yo sé que si es su voluntad me va a sacar. Y me esfuerzo por hacer lo que Él me manda. Y a pesar de eso, sigo sabiendo que mis obras, mis mejores obras, delante de Él, son trapos inmundos, trapos sucios. Si usted ha leído la historia del centurión que fue con Jesús, esa es una historia para sorprenderse. Para sorprenderse, en serio se lo digo. Una persona que no conocía de Dios, tenía más fe en Jesús que aquellos que leían. Se hincó ante Él, le dijo, Señor, sana a mi siervo. Los judíos, ¿qué hacían para que fueran sanados? Llevaban a la gente, ¿no? Llevaban a Jesús a sus enfermos. Los judíos, personas, hombres y mujeres de fe, decían de fe. Y Jesús los sanaba. Pero una persona que no conocía tuvo más fe que ellos. Dijo, Señor, no soy digno. Qué tremendo. No soy digno de que entres a mi casa. Ya no sé cómo se sienta, pero pues yo nunca me he sentido digno, mis hermanos. Desde que conozco, jamás me he sentido digno. Pero siempre le he dicho, Señor, no soy digno, pero solamente di la palabra. Di la palabra, Señor. Porque dijo el centurión, yo tengo gente a mi cargo que le digo, ve, haz esto, y la gente va y lo hace. Si tú dices, Señor, que mi siervo sea sanado, yo sé que se va a hacer. Qué bárbaro, Dios mío.
Imagine, si tuviéramos esa fe desde aquí diríamos, ¿quién tiene un familiar enfermo en su casa? Va a ser sanado. Sí, amén. ¿Y sabe qué pasaría? Se sanarían, estén donde estén. Hermano, no tengo dinero. En el nombre de Jesús, vamos a tener dinero. ¿Y sabe qué pasaría? Llegaré a casa y diría, ¿y este billete de 500 de dónde salió tú? Porque mi Dios es el Dios, el dueño del oro y de la plata. No tendría que andarle predicando a mi familia, porque verían a Jesús en mí y dirían, por conveniencia, quiero conocer qué hacen en ese lugarcito donde se reúnen, que tiene tan cambiado a fulano, a sultano, a perengano. Yo era mi primo, sobrino, hermano, tío, hijo. ¿Qué lo tiene tan cambiado? ¿Por qué? ¿Por qué nada más espera el momento para ir y decirle, es que no voy a deleitarme, sino voy a conocer al Señor en espíritu y en verdad? Porque a veces cometemos el error de venir emocionados carnalmente, alegres carnalmente, pero cuando uno entra con el corazón contrito y humillado, mis hermanos, con un corazón dispuesto, el Señor empieza a obrar sin que le digamos. Sin que le digamos, el Señor empieza a obrar. Y la gente que está enferma, sana, sin que uno se lo pida al Señor. No es necesario, porque el Señor dice, me está adorando. Para que me adore y predique, necesita fuerzas. Le voy a quitar el cansancio, se lo voy a quitar. Y el que venía bien cansado dice, ay, como que venía cansado, pero ahora sí, échale, hermano. No importa, unas 2 o 3 horas, no pasa nada. Como cuando se toma uno un café, ¿no? Muchos el café nos despierta. Así, o una coca, ¿no? O una coca, ¿no? Ay, ando bajoneado, tómate una coquita. Aquí, ay, Señor, vengo cansado. Deleítate en mi presencia. Y mira, si la Biblia dice, Él le da fuerzas al cansado, es porque Él se las da, mis hermanos. Me consta varias veces, ay, hermano, ¿y qué se cansar? Usted no hace nada. Bueno, yo también he llegado cansado, pero vengo, me deleito y digo, que nada más digo, antes de venir digo, va a terminar el culto y voy a caer dormido, rendido. Pero siempre vengo y regreso con fuerzas. No, pues me vengo dormido hasta las 2, 3 de la mañana, parándome a las 5:30. Ay, hermano, está loco. Pues yo también pienso lo mismo. Pero digo, Señor, no importa. No importa que mi ciclo en esta vida sea corto, pero que valga la pena, porque quiero practicar. Estoy practicando para el día que esté en tu presencia. Para que el día que esté en tu presencia y diga, venid a mí, no me pese y diga, no me pesa, porque voy a ver al Rey. No me pesa, porque voy a adorar al Rey. No me pesa, porque si fui cuando no tenía piernas, ahora que ya me dio unas piernas en el reino de los cielos, hasta corriendo voy a ser primerito en llegar. Porque si fui cuando no tenía dinero, ay, Señora, tengo una mansión de oro. Señor, estaré ahí al pie del cañón. Porque esa es la recompensa que quisiera que todos tuviéramos. Pero ¿qué se necesita? Esforzarnos, conocerlo, meditar en la ley, para tener esa consumación de nuestra fe. Voy a ir dejando este tema por aquí. Y pues si se gozó conmigo, lo estaré editando más adelante y lo estaré escuchando otra vez. Pero sí le invito, como dice la Escritura, esfuérzate y sé valiente. Y como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor, y en su ley meditaré de día y de noche. 80 años tenía Josué, 80 años, y tenía las fuerzas de un chamaco de 40, unas fuerzas como las del tío Rami, de 40. No, el tío Rami tiene 40 y todavía va a correr bien aquí, bien allá. Pero hermanos, muchos tenemos 40 y nos sentimos peor que de 90. No quisiera que Dios rejuveneciera ese corazón cansado, esa mente que a veces ya no quisiera, ya quisiera nomás descansar y ya, sí. Con 2 minutos que pases en su presencia,
Señor te recarga como si fuera un cargador de un celular turbo. De volada, Duracell, dice Leona, de volada. Ese es mi Dios, el Dios que yo conozco y el Dios que predico y que quiero que conozca la gente. Ese Dios. Porque si vengo con la cara y digo, hermanas, pues Dios vive, hermanas. Ay, Dios vive. ¿Qué diría usted? Ah, sí, hermano. Y bien vivito que está, ¿eh? Entonces, cuando uno le diga, alaba al Señor, alábelo con ganas, como si dijera, así te voy a alabar cuando esté allá. O cuando el Señor se presente delante de sus santos, digan, aleluya. Vas a decir, aleluya, 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 aleluya. No, tenemos que ir practicando, mis hermanos, mis hermanas. Porque Él viene. Y viene por un pueblo santo, puro, apartado de los pecadores. Un pueblo que se esfuerza por sacar 10, que no se confía nomás porque ya tiene 10. Ay, se confió, no. Tiene 10 y se esmera por permanecer en el 10. Porque el Señor dijo, solo el que persevere hasta el final. Solo el que persevere hasta el final. Esa, si usted logra entender, hermano, hermana, creo que muchos de nosotros ya hubiéramos leído lo que tendríamos que leer si entendiéramos la magnitud de esas palabras. El que persevere hasta el final será salvo. Yo quiero ser salvo. Es más, ya soy salvo en el nombre de Jesús. Pero seguiré perseverando hasta ver esa promesa cumplida en la vida venidera. Cierra sus ojitos y vamos a hablar con el Señor. Padre mío, Señor mi Dios, oh gran redentor del universo y arquitecto de la creación,